Animales y humanos. Bueno, una pregunta típica es que si los animales tienen alma. Bueno, el alma no es un fantasma flotando bajo una sábana. El alma es el yo, el sujeto, la mente, la conciencia. Entonces, en tanto un ser sea consciente, pues es un alma. Por tanto, si los animales tienen algún grado de conciencia, pues simplemente son almas en cuerpos de animales. Aquí hay que aclarar una diferencia entre el ser y el tener. El alma no es una cosa o un objeto que poseas, que tengas. Es técnicamente incorrecto decir que tienes un alma, porque no es un accesorio de tu yo. Alma justamente es lo que eres, es ese yo. Entonces, alma no es lo poseído, sino alma es justamente eso que posee. El alma no se tiene, el alma es la que tiene, la que puede tener accesorios, cosas, objetos, como cuerpos, cerebros, ojos, piernas, alas, picos, bocas, casas, coches, padres, etcétera, etcétera. Por tanto, humanos y animales, más que tener almas, son almas. Encarnar, ¿qué significa encarnar? Pues básicamente encarnar solamente es soñar que eres algo. Tú eres una parte de Dios, eres una mente y puedes crear cualquier cosa que te imagines. Si te imaginas la vida de un delfín, pues estás creando la experiencia y la vida de un delfín. Puedes soñar ese delfín en tercera persona, o sea, lo ves desde afuera saltando en el agua, o puedes soñarte desde la visión del delfín, ver como si tú mismo fueras el delfín, como si fueras él. Y justamente eso es encarnar, cuando te imaginas en primera persona dentro de alguna posibilidad, dentro de algún ser. Es como jugar un juego de video. Puedes jugar como Pac-Man, por ejemplo, o puedes jugar como un elfo en un RPG moderno. Así no importa lo que vivas, solo será información procesándose en tu mente, ya sea que vivas la información de que eres un ser humano o que vivas la información de que eres un avestruz, simplemente eres una mente procesando información. Solo eres una mente pensando, solo eres un Dios creando realidades con el pensamiento, todas las realidades posibles. ¿Cuál es la diferencia entre animales y humanos? Pues la misma que hay entre Pac-Man y un elfo de un RPG moderno, la cantidad de datos y relaciones de datos que manejas. Por ejemplo, si eres un Pac-Man, pues estás muy limitado, solo puedes subir, bajar, ir a la izquierda, a la derecha, comer píldoras, huir de los fantasmas o cazar a los fantasmas. En cambio, si eres un elfo de un RPG moderno, pues puedes elegir entre una gran variedad de poderes, también tienes diferentes talentos y otros muchos atributos que puedes desbloquear en el juego. También tienes estados más complejos con diversas variables, por ejemplo, ahí tienes la inteligencia, la fuerza, aquí tienes hasta la sabiduría, la destreza. También puedes usar equipos con muchas propiedades y atributos. Puedes navegar libremente por muchos mundos, niveles y escenarios, etcétera, etcétera y más etcétera. Así, en el caso de los videojuegos, no importa qué juego juegues o qué personaje escojas, pues sigues siendo un humano detrás de la consola, no dejas de ser humano, solo eres un humano jugando. Cuando tomas el control, te vuelves Pac-Man, Mario Bros o Mega Man, te limitas a los movimientos y restricciones de ese juego, de ese personaje. Pero si sueltas el control, sigues siendo un humano y te puedes ir a hacer cosas humanas como ir a comer pizza. En el caso del cosmos, no importa en qué mundo encarnes o qué cuerpo físico escojas, sigues siendo un dios detrás del universo. No dejas de ser dios, eres un dios creando. Cuando encarnas te conviertes en animales y humanos, te limitas a los movimientos y restricciones de cada personaje, según las leyes naturales que tú mismo creaste. Pero si sueltas el control, sigues siendo dios y te puedes ir a hacer cosas divinas. Tanto peces como perros como humanos, al final todos somos mentes viviendo cosmos mentales, todos somos parte de esta mente gigante llamada Dios. Ahora, ¿los animales pueden sufrir? Pues obviamente, aunque cada uno tiene sus umbrales de dolor y placer, diferentes grados y niveles de sensibilidad. Por ejemplo, no es lo mismo el umbral de placer y dolor que tiene un pez que el que puede tener un perro o el que puede tener un ser humano. El ser humano tiene mucho más sensibilidad y capaz para sentir mayores placeres y mayores dolores. ¿Qué sienten los animales? Pues es muy fácil saberlo porque tú ya lo viviste y en esta misma vida, desde tu concepción hasta los 4 años aproximadamente, pues pasaste por estados de conciencia similares al de muchos animales, desde los más básicos hasta avanzar a madurar como ser humano. En general los animales viven en estados infantiles paradisíacos de muy poca conciencia, son como niños inocentes creyendo estar libres todo el día en el parque, con asombro constante, sin grandes preocupaciones y facilidad para olvidar y vivir el presente. ¿Cómo saber el grado de conciencia o nivel de sensibilidad de un ser? Pues observando su cuerpo físico. Recordemos que el cuerpo físico es la representación física o la caricaturización del alma, es su avatar. El cuerpo físico representa tu alma, por ejemplo, tus pies o tus alas o tus aletas o tus tentáculos, pues representan el moverte, tus manos el hacer, tus ojos el ver, etcétera.
Así, tu sistema nervioso central, o sea, tu cerebro, pues representa tu pensar, tu conciencia. El tamaño y la complejidad de un cerebro puede denotar el nivel de conciencia, sensibilidad y capacidades cognitivas de un alma encarnada, las habilidades desbloqueadas por ese personaje. Así que en un RPG moderno vas desarrollando tu personaje, desbloqueando nuevos poderes y habilidades. En los juegos la representación gráfica es como esta. En la vida real, pues, la representación gráfica pues es el cerebro. Si tú ves el cerebro, pues es la representación de las capacidades cognitivas, de la sensibilidad, del nivel de conciencia de ese personaje. Ojo, el cerebro no forma la mente o la conciencia, solo la representa, solo es su caricaturización, la representación física de la mente, del alma. Es como el gas natural de la cocina, que no tiene olor. Le ponen un olor para disfrazarlo y poder advertirnos si hay una fuga. Así las conciencias, pues somos invisibles, pero puedes ver la representación de una conciencia, es decir, el cerebro, y darte una idea del nivel de conciencia de un alma. Así un alma puede tener información de otra alma por medio de su representación física. Si tú estudias el cuerpo físico de otra alma, pues más o menos te va a decir pues el nivel de esa alma. La línea entre animales y humanos es muy delgada. Ciertamente el ser humano cruzó varios umbrales que le permitieron reinar en el mundo, aunque en esencia es lo mismo, solo es un poco más complejo con más capacidades y posibilidades. Y desde luego puede haber y hay seres con más capacidades que el ser humano. El ser humano no es el último peldaño, solo es un escalón más en una escalera gigante. Tan solo son diversas formas, diversas ramas del inmenso árbol de la vida, tan solo son diversas manifestaciones de lo divino. Y desde luego, no somos humanos, somos almas. Humanos es una de tantas formas que podemos tomar, que podemos imaginar. Somos seres sin forma, capaces de tomar todas las formas imaginables posibles. Así, ninguna encarnación nuestra será jamás más poderosa que un alma libre desencarnada. Ninguna forma relativa es superior a la no forma. Recordemos que en el mundo de lo relativo, toda forma tiene una contraforma, toda verdad es una semiverdad, todo es relativamente perfecto e imperfecto. Esto lo digo en caso de que un ser superior, entre comillas, al ser humano quiera hacerles bullying. En cuanto a yo soy mejor que tú, pues un chimpancé no es mejor que una tortuga o un humano mejor que un gato, solo son seres diferentes con diferentes posibilidades. En un proceso evolutivo de desarrollo como lo es el cosmos, no es mejor un bebé que un niño que un adulto, todas son etapas magníficas a su manera, en especial cuando la finalidad y el propósito es pasar por todas esas etapas. Todo es parte del proceso del ser, donde Dios se divide a sí mismo en diversas almas y algunas de ellas involucionan a los estados más básicos y primitivos de conciencia para luego evolucionar poco a poco hasta regresar a ser Dios, el todo de nuevo, pasando por todos los estados y experiencias posibles del ser, no solo aumentando complejidad, sino también produciendo variedad. Y también entre humano y humano puede haber un montón de estados de conciencia y experiencias por vivir, de ahí que puedas encarnar muchas veces como humano en lo que pasas a algo mayor. Pues ser humano tiene un potencial enorme para la exploración del alma, un montón de experiencias, situaciones por vivir, experimentar, saborear, manifestar y expresar. En cuanto a la ética y la moral, pues entre más primitivo es el estado de un alma, menos grado de libertad existe. En algunos es inútil hablar de ética o de moral. Uno de los principales umbrales que cruzó el ser humano en comparación a otros animales es que alcanzó un amplio grado de libertad y una aceptable comprensión de ello. Por tanto, ya necesita herramientas como la ética y la moral para intentar comprender su conducta y canalizar su libertad con cierta inteligencia, con todas las ventajas y desventajas que esto conlleva. Y bueno, me parece que ya he tocado los puntos más importantes. Espero haber resuelto las dudas de aquellos que me han preguntado mi opinión acerca de este tema. Saludos, besos y abrazos, Archimago.